Hora de trabajar los laboratorios. Este es de otro curso, ya no es el de Denis, este es del profe Misha, del profe Bigote que yo le digo. ¿Cuál es el detalle? Mira, cuando estaba revisando el código, justamente para explicarlo, hay varios conceptos que he visto que los he pasado un poquito rápido, sobre todo el tema de las matrices de transformación. De esto podemos hablar muchísimo, analizar, ¿no? Por ejemplo, esto es una trayectoria polar, podemos analizar de cómo se mueve, etc. Pero vamos a volver un paso atrás. Vamos a hablar un momento de esta matriz de transformación, porque yo utilizo algo así, pero no exactamente de esta manera tan sencilla, un poquito complicado, porque este fue el primer laboratorio y todavía no había visto este tema. Así que me basé en la literatura de este de acá, que es un poquito más complicado, pero es interesante porque se ven otros conceptos, o se analiza mejor. Si tú ves acá, dice las coordenadas en el sistema absoluto, va a ser las coordenadas que tú tengas en el sistema orbital, acá dice ORB, orbital, por la matriz de transformación que vas a hacer. Entonces las matrices de transformación es esta que está acá, si tú ves por los ángulos, todo es rotacional. Entonces te da traspuesta por esto. Si tú multiplicas, justamente te sale esto de acá, la traspuesta. ¿Cuál es el detalle? ¿Por qué este es R00? Lo que sucede es que, volvemos acá, lo que se está asumiendo, y eso es algo que se hace muy a menudo, sobre todo por practicidad, es que el eje X en el sistema que se traslada, o que rota en este caso, el sistema en movimiento, el eje X hacemos coincidir con el radiovector, o sea, el eje X estaría de esta manera, en esa dirección. El eje Y perpendicular en la órbita y el eje Z perpendicular a ese plano de la órbita. Entonces, si nosotros hacemos ese cambio, va a suceder que el eje X coincide con el radiovector, por lo tanto las coordenadas X, Y, Z en ese nuevo sistema serían justamente R00. Entonces por eso acá es R00. Y eso hace de que sea más sencillo. Entonces cuando traemos ese sistema, lo traemos al sistema absoluto, tenemos que bajarlo primero acá, y por eso es que hacemos W más la anomalía verdadera, o sea, todo esto que le llamamos U, ¿cierto? Acá está U. Y luego tenemos que hacer la transformación también en el ángulo I y en el ángulo omega mayúscula. De eso sale esta parte. Entonces, esta parte es un poco más sencilla. ¿Cuál es el otro detalle? Bueno, ¿qué pasaría si yo uso otro sistema coordenado? Yo no utilizo el X que coincide con eso, sino utilizo un sistema coordenado donde el eje X coincide con la dirección hacia el perigeo. Ahí cambia un poquito la cosa. Y de esa manera es que está esto que vemos acá. Y de esa manera es que he hecho el laboratorio. Como te digo, es mejor tratarlo de hacerlo de la otra manera, pero acá hay cosas también interesantes. Ahora, todo también viene de la mano porque la idea es tratar de saltarnos la ecuación de Kepler, o sea, no resolverlo. Pero como esto es un laboratorio y podemos usar computadora, la idea justamente es al revés, es resolverlo. Porque me acuerdo que el resto de compañeros, acá los rusos, trataban de no hacerlos y se complicaban la vida. Es más fácil resolverlo porque es sencillo, que también lo vamos a ver. Eso ya no lo vamos a revisar. Voy a intentar poner ahí la imagen en mi cuaderno donde lo resuelvo. Pero básicamente esta es la descomposición justamente en esos ejes que yo te digo. En estos ejes que están acá, ¿no? Si asumimos que este es un nuevo eje X y este Y. Entonces, si haces la descomposición, te sale de esta manera utilizando este E. ¿Y que es este E? Sería la anomalía excéntrica, lo que también hemos revisado. Y no es muy complicado esto. Y utilizamos vectores unitarios, ¿no? En este nuevo sistema que estamos planteando. Al final, para hacer la transformación, nosotros utilizamos esta matriz de transformación, que si tú ves es parecido, porque al final, si nosotros hacemos la transformación, utilizamos un ángulo U y un ángulo omega mayúscula. Entonces, ese ángulo U básicamente es el cambio de ángulo que tienes que hacer para traerlo hacia acá, ¿sí? Al plano X y absoluto. Pero si nuestro nuevo eje X está acá, eso de traerlo ya no sería con todo este ángulo U, sino solamente sería en el ángulo omega. Entonces, por eso es que si nosotros vemos acá, la matriz ahora, o estos componentes de esta matriz de transformación, sería el omega mayúscula, y acá ya no sería el U, sino sería el omega. Si comparamos, si ves, es lo mismo, muy parecido, solamente que en vez de U es omega, por esa nueva transformación que te digo. De esa manera es que acá en el código, ¿no? Esta es solución para calcular la anomalía verdadera, utilizando el método Newton-Raphson, ¿ya? Pero si tú ves acá, se ha utilizado
igual la matriz de transformación, solamente que con el ángulo W, Homero. ¿Y cómo calculas las componentes X y Y? Porque acá no hay problema, porque X y Y, bueno, Y es 0, X es R, ¿cierto? Pero en el nuevo sistema que te digo, como el eje X va a estar en esta dirección, ¿cierto o no? Que sería el R por el coseno de la anomalía verdadera y el Y sería por el seno. Entonces, si nosotros vemos acá, justamente es el R por el coseno, el otro por el seno. Y en el Z sigue siendo 0. Y a partir de eso hacemos la transformación. Acá básicamente lo que hace es usar un nuevo sistema coordenado, como te digo, y estos de acá vendrían a ser una especie de vectores unitarios, que como son vectores unitarios cumplen esta propiedad, ¿no? Que la suma de sus cuadrados es 1 y que el producto tiene que ser 0. Eso lo dejamos, voy a poner acá una imagen cuando le saque una foto de mi cuaderno, o si no lo voy a adjuntar en los archivos adjuntos, que hasta ahora no subo, ya, pero para que lo revises. No es muy complicado, pero es muy interesante este otro análisis que hace. Ahora, lo otro que podemos analizar es resolver la ecuación de Kepler en forma de métodos numéricos. Entonces, hay muchas formas, obviamente, pero la forma en que acá lo hemos hecho es utilizando el método de Newton-Raphson. Entonces, el método de Newton-Raphson es un método numérico. En este momento, si no te acuerdas, pone pausa, revisa algún video de Newton-Raphson, pues es bastante práctico. Y acá vamos a aplicarlo directamente. Entonces, definimos una función que sea la ecuación de Kepler. Obviamente todo lo pasamos hacia un lado. La ecuación de Kepler es esto, ¿cierto? Entonces todo lo pasamos a un lado y eso vendría a ser nuestra función. La idea es buscar raíces, ¿no? En el método de Newton-Raphson. Entonces buscar raíces es cuando esto sea 0. Y claro, si tú pasas todo el otro lado es igual a 0, es como buscar raíces. Pero la realidad es que para la mayoría de ecuaciones que tú quieras resolver, que no sean ecuaciones exactas, encontrar un valor exacto que te dé 0, normalmente ese número va a tener muchos decimales. Entonces no se hace que sea exactamente igual a 0. O sea, se hace que sea un valor pequeño. En este caso menor que una tolerancia, que en la función le estamos poniendo que la tolerancia es 10 a la menos 4. Que se puede poner menos, ¿ah? Porque este es un método que lo va a hacer. Entonces, lo que hacemos es, derivamos esta función, acá es seno, ¿no? La derivada es coseno. El método Newton-Raphson te dice que vas a actualizar el E, que acá lo podemos hacer directamente, como es Python, como el valor anterior, menos la función entre la función derivada. Al final de este bucle tenemos el E más cercano. Ahora se calcula este nu, que básicamente es una fórmula directa, que es esto que ya vimos, que debería... aquí está. Si tú despejas, acá te va a quedar dos veces todo esto. Aquí están los dos veces, todo esto. De esa manera se calcula la anomalía en verdadera. Solo que normalmente cuando tú haces arcotangente, eso te da menos pi a pi. Entonces tenemos que pasarlo, normalizarlo de 0 a 2 pi, porque nosotros analizamos en base a vueltas, que da el nu, el t. Como el video se podría hacer muy largo, vamos a explicar un poquito de esto, ¿no? De los datos TL. Vamos a revisar eso y luego en el siguiente video revisamos más el código para no hacer tan largos. El detalle de los datos TLE es que, como te dije al inicio, si tú conoces un punto, podemos estimar rápidamente en dónde va a estar en un instante siguiente, un instante atrás, dónde estuvo. ¿Cuál es el detalle de los datos TLE? Es que esto no es periódico exacto. O sea, si tú captas dato en un punto el día de hoy, no vas a tener el mismo dato exacto al mismo momento, a la misma hora, minuto. Eso no hay, porque estos datos se captan en diferentes instantes dependiendo de la importancia que tenga ese satélite. Entonces hay muchos factores ahí. La cosa es que no vamos a tener exactamente, digamos, periódicamente ese punto. Entonces, esta es la trayectoria que ha seguido. No exactamente, pero es parecido. Si tú, por ejemplo, tienes un punto que está acá y nosotros graficamos en base a la ecuación de Kepler, se ha movido de esta manera. Listo. Luego tenemos otro punto en otro día que podría estar no necesariamente por acá, puede estar por acá. Entonces, en base a eso, calculamos en base a sus parámetros orbitales, calculamos qué trayectoria debió haber seguido. Entonces, lo que hacemos es graficamos. De esta manera lo estamos haciendo. El satélite que estamos tomando es el NOAA 19, pero podemos tomar otros satélites. Por ejemplo, acá, yo lo tengo descarado. Tengo el NOAA 19, vamos a ver si... Acá, por ejemplo, podemos poner el ISS. Ahora, también depende de cuántos puntos estamos tomando. Pero si tú ves acá el ISS para 120 órbitas. Ahora, la pregunta sería, ¿pero por qué se comportan tan raros? ¿Por qué no están parejos? Y la realidad es que efectivamente sí se van a comportar de esa manera. Ahora, acá obviamente también hay un error de gráfico, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un punto, ponte que de alguna manera estamos por acá solamente, porque he intentado verificarlo de la otra manera. Cuando solamente tienes tratando de unir los puntos que te da, o sea, los puntos de lectura.
¿Cuál es el problema? Que como no están correctamente espaciados, ni están en el mismo tiempo, te va a hacer una gráfica bien rara. Lo mejor siempre es graficar la trayectoria. Entonces te decía, ¿qué pasa si siempre tienes un punto cercano acá? Justamente los efectos como los armónicos de la Tierra, el arrastre atmosférico, que son los principales a órbita baja, porque todos estos son órbita baja. La mayoría de los satélites están en órbita baja. Hablamos de órbita baja de los 100, 200, 300, hasta 400 kilómetros. La mayoría de satélites es para comunicación, vigilancia, entonces necesitamos que estén cerca. Entonces, ¿qué pasa si tenemos este punto y por alguna razón se ha movido un poco? Entonces, la trayectoria teórica, lo más probable es que no dé otra forma. En la realidad, no, en realidad se ha movido un poco. Eso hace de que la trayectoria se cambie, ¿no? Este es como trayectorias ideales que ha seguido. ¿Ha seguido esto exactamente? No necesariamente, pero lo más probable es que hayas seguido una trayectoria cerca. Entonces, ese es el detalle de los datos Tele. Entonces, depende también cuántas órbitas tenemos, porque si graficamos, también tengo acá de un Starlink, por ejemplo, si graficamos de este Starlink, como son tantos puntos, me va a salir una cosa muy rara. Prácticamente ha cubierto la Tierra. Y lo más probable es que sí, porque esa es la idea de los Starlink, ¿no? Cubrir la Tierra. Pero también pasa de que los Starlink, creo que todos, excepto el primero, uno de los primeros que no tenían, pero todos tienen corrección activa. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va a corregir, porque normalmente el arrastre atmosférico va a hacer que poco a poco caigan y caigan y caigan. Y esa es una buena forma de analizar parámetros científicos. Por ejemplo, el arrastre de la atmósfera, los armónicos que tiene la Tierra, efectos de las manchas del Sol. O sea, se pueden analizar muchas cosas. Bueno, este es en el caso del Starlink. Entonces pasa eso. Ahora, ¿cómo se saca esto? ¿Cómo nosotros descargamos archivos? Vamos a ver cuánto tiempo vamos. Bueno, en el siguiente video analizamos mejor el código y hablamos de otras cosas.